Amigos y amigas, estamos ya en nuestro segmento de la entrevista. Como ustedes saben, el tema de la educación predomina entre los temas que se encuentran siendo discutidos y incidiendo en la sociedad dominicana. Y para hablar de ese tema, está con nosotros un maestro de larga data, pero no solamente es un profesor de larga data, sino que ha trabajado en la formación de los maestros, que conoce toda la intríngulis del quehacer y de la problemática educativa, y es además político. Se ha desenvuelto en el quehacer educativo y es el secretario de Educación del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Andrés de las Mercedes. Una cordial bienvenida. Sí, buenos días, Ramón, buenos días, Geraldino, buenos días a los televidentes. Bueno, Andrés, ayer hubo una reunión entre los expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores, casi todos participaron en esa reunión en la búsqueda de una solución al problema que hay, al conflicto que hay. La ADP tiene una reunión hoy. Así es. Con las sociedades especializadas de medicina, no con el colegio médico, sino con las sociedades especializadas de medicina, con la finalidad de ver la salida que hay o que podría haber con respecto a la no asistencia a las escuelas. Bueno, precisamente hay más, porque el ministro ha convocado para hoy a las 5 de la tarde a la ADP. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero es una noticia, sí. No sabíamos eso. Sí, justamente aquí tengo la comunicación. El ministro convocó a la ADP para hoy. 5, en el Ercilia Pepín. Lo hace tardío porque debió hacerlo antes de que se suscitara el problema. Pues nosotros precisamente veníamos sosteniendo desde el principio, y lo hemos reiterado, de que hay que buscar el diálogo entre el MINER y la ADP. Sin embargo, aquí se ha querido vender la imagen de que el PLD ordenó, incluso hubo un comunicador que en el día de ayer dijo que el PLD le ordenó a la ADP que tomara la posición que asumió. Y está claro que fue el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP que tomó esta decisión. Integrado por diferentes fuerzas políticas. Diferentes fuerzas políticas, claro. El PLD tiene 10, pero hay 11 que no son del PLD. Y se tomó esa decisión. Y no fue tal vez por capricho. Ellos lo hicieron a partir de datos que tenían, incluso de la decisión, de la posición de la Asociación Dominicana de Infectología y de la Asociación de Pediatría. Fueron de los argumentos que hicieron un levantamiento también. Y justamente la ADP, el 7 de este mes, le envió una comunicación al ministro de Educación llamando a que se dialogara, antes de que se diera el llamado al inicio de... Pero había como un choque, como un asunto de ego entre el presidente de la ADP y el ministro de Educación, porque por un lado la ADP decía que estaba abierta al diálogo y por otro lado el ministro de Educación decía que las puertas de educación estaban abiertas para cualquier conversación. Pero no se produjo la reunión previamente. Exactamente. Sí, pero ¿quién debió convocar? ¿La ADP? No el ministerio. ¿El ministro? Claro. Entonces el ministro debió convocar. Claro. Y posiblemente no se hubiera llegado a esos niveles. Yo pienso que eso se le ha tomado en cuenta al Ministerio de Educación. Pero la ADP va a ir a la reunión hoy. Tengo entendido que irá. Porque la ADP estaba esperando eso. Y bueno, ya ellos se habrán reunido también con las sociedades. Pero si la ADP lo pide y el ministro dice vengan. Aún los que no están de acuerdo con la postura de la ADP, como yo, por ejemplo, hacemos la observación crítica de que esa reunión de los médicos, a la ADP, la educación, para llegar a un consenso de todos esos grupos que pueden opinar y tienen fuerza en la sociedad para tomar una decisión. No se dio, no se hizo. Ahora se va a hacer. Sí, pero ellos lo hicieron a partir de levantamientos que hicieron de la situación de los maestros en las diferentes regiones del país. Bien, pero si eso es una discusión oficial convocada por el ministerio antes de abrir las clases, se hubiese entonces adoptado una decisión más consensuada. Pero hay una versión, Andrés, que se ha puesto a circular de que diferentes
jefes de seccionales de ADP han llamado a clases sin la autorización. Ex dirigentes de- No, Hay dirigentes. presidentes de la ADP que han llamado, que eso es verdad. Y que Eso es eso verdad. implica una división del ADP. No, que no es se- una división. Lo que debe ocurrir, yo que fui dirigente de la ADP también, es que la mayoría de la ADP en las diferentes instancias, que generalmente la componen otras fuerzas, la mayoría, se pronuncien como lo han estado haciendo. Entonces, Ahí el problema pero principal. realmente lo que pasa es que ha habido una presión de parte del gobierno para que los directores regionales, distritales y los presidentes de ADP que les responden, pues se coloquen en su línea. Sin embargo, yo creo que hemos llegado al punto donde debió comenzarse, porque el ministro se habrá dado cuenta en sus visitas que ha hecho a las provincias de que el llamado ha sido contundente. Ha sido contundente porque hay mucha conciencia en la ADP. Porque de que nunca, deben- de que deben mantener el gremio. cuando el Ministerio de Educación, terminando las Navidades, llamó a clases para el día martes 10 de enero, Martes 11. 11 de enero, no se había hablado con la Asociación Dominicana de Profesores, ni se había llegado, ni se había hecho una reunión, ni contacto, ni nada, no había fluido eso. Todo indica que no. De todos modos hay algo. De manera protocolar, cuando un nuevo presidente de la ADP asume una nueva dirección, generalmente hay un encuentro fraternal. Incluso ha habido ministros, yo recuerdo a Melanio y creo que otros más, que fueron a la ADP a visitar para un poco cordializar. Pero la actitud que ha tenido el actual ministro ha sido, en sentido general, muy centralizada, y además de eso el ministerio se ha manejado con intolerancia política. Además, se supone que cuando se va a aperturar un año escolar, Y lo voy a fundamentar. Fíjese, hay una cantidad de profesionales que están en sus casas o están marginados en el ministerio y en la realidad porque no le dan funciones, porque son Pero que estaban en función que son del anteriormente. PLD, sí. Pero Técnicos. técnicos y directores pasados. Pregunte usted, ¿dónde están los directores regionales y distritales que fueron desplazados? Le dieron una función ahí aérea de que colaboradores o algo así, de asesores para no dejar. en materia de COVID. eh, En materia de COVID. Pero no están Pero ellos no son utilizados. médicos. Y más aún, fíjese, el profesor Paulino Pérez Ortiz, técnico nacional del Viceministerio de Servicios Técnicos Pedagógicos. El 29 de noviembre de 2021 lo mandan a un distrito, al distrito 1005 de Villamella, degradado. Pero lo Y envían, eso se puede, la ley lo contempla. claro que no, pero lo envían al distrito donde él había sido director, como técnico. imagínate. Como una manera de... Es una degradación, No, claro. no solamente eso, de humillarle y maltratarle, Sí. porque aquellos que él dirigió, ahora está a la par con ellos. No porque eso sea bueno o sea malo, pero la idea es, la intención es golpear. Pero esta maestra, Derby Segura, de Asua, que estaba en el INAFAM, fue cancelada. Es una técnico. No, ella era coordinadora docente. Fue cancelada en fecha justamente 29 de octubre de 2021. Ella ha hecho sus esfuerzos, se está tratando de reponerla, se le ha prometido que se va a reponer, pero no se ha hecho todavía. Pero bueno, cancelar a una persona no es ningún problema, depende de cómo y por qué, Es y la que- ley, en fin. Es que la carrera docente no permite eso, a menos que haya una falta demasiado grave. Se violó la ley en esa parte. ok. Claro, entonces está cancelada. Se ha planteado que se le va a reponer y se está dando vuelta y no se repone, pero no le dieron su regalía pascual. Y todas esas cosas se hacen todavía por... te cancelan y hay que darte tu regalía pascual. Pero ahí mismo en el INAFOCAN hay unos 10 o 12 técnicos y directores que lo dejaron en el limbo.
lo reubicaron, lo pusieron a disposición del Ministerio de Educación. Entonces estamos hablando, Andrés, de cuántos técnicos y coordinadores y ese tipo de personas que fueron desligadas estarían en la calle como consecuencia de esa situación. Bueno, yo no tengo un número, pero tengo nombres. Por ejemplo, tú tienes el caso de Isa Moreta. Era directora en el INAFOCAN de formación inicial docente. Una señora que ocupó muchísimos puestos en el ministerio y ya está casi de salida, pero una técnico ejemplar. Está en su casa. Cristina Rodríguez, coordinadora de el área de evaluación educativa del propio INAFOCAN, está en su casa. Y tenemos algunos ¿Y por qué casos, está en su casa? Pero ¿Por es qué es que política? no necesitamos esos porque es que la ponen a técnicos. disposición del MINER, pero entonces el MINER no las ocupa, pero tampoco el INAFOCAN, entonces se quedan ahí, la dejan ahí en el limbo. Pero realmente esos técnicos no se necesitan. Claro que sí, y tienen casi todos maestría pagada por el Estado Dominicano y son altamente competentes. Lo que pasa es que por intolerancia política no lo quieren tener ahí, por golpear también. Entonces, lo que quiero decir en definitiva es que esta oportunidad de este diálogo que comienza esta tarde, yo pienso que es muy oportuna. Y creo que debe ir más allá del tema de coyuntura, de si las clases o no las clases. Yo creo que deben tratarse los temas estructurales del sistema educativo dominicano, porque según el estudio comparativo ERCE, que se acaba de publicar por la UNESCO, la República Dominicana avanzó en los últimos 6 años, del 2013 al 2019, en la educación primaria, avanzó. Claro, sigue rezagada, pero hubo avance. Ahora, ¿qué recomienda la UNESCO? Que sean sostenibles las políticas y recomienda también la institucionalidad en el Ministerio de Educación. Eso está Y la institucionalidad mal. pasa, sobre todo, por asumir el Pacto para la Reforma de la Educación Dominicana, que fue acordado en 2013 y que es un plan de mediano plazo 2014-2030, Pero el pacto que debe evaluarse en este año, porque estamos a mitad del Pero el pacto para la reforma educativa no prohíbe todas esas cosas que usted está señalando. El Pacto para la Reforma va bastante lejos. Plantea los esfuerzos por mejorar la cobertura, mejorar la formación de los docentes, y también plantea lo que tiene que ver con garantizar el cumplimiento del horario del calendario escolar. Todo eso lo plantea el pacto. Andrés, me llama la atención esta situación que está pasando de que no se está yendo a la escuela, de que no hay clase presencial, de todo lo que tiene que ver con la pandemia, las denuncias que se hicieron en una ocasión sobre supuestas irregularidades que incluso cancelaron al director de INAVIES. ¿Cuál es la situación en ese organismo en este momento? Porque no están dando clases. Bueno, he visto comunicaciones donde incluyen que se provean los alimentos, ¿Qué sé? provean los alimentos, Que se lo lleven a la casa. se lo lleven a los centros educativos, no sé cómo le estarán administrando, eso no sé. Pero en definitiva, Pero eso no anda bien porque hay unos escándalos ahí, hay una desorganización. ha habido muchísimos escándalos porque los pasados proveedores fueron desplazados y que se contrataron proveedores que ni siquiera cocina tenían. Exacto. Todo un escándalo que produjo retraso en la entrega del desayuno escolar. Y el actual Bueno, pero incumbente lo que el dice- gobierno canceló toda esa gente. Sí, pero el incumbente actual lo que plantea es que él no puede, digamos, echar para atrás los contratos que se habían hecho. Entonces hay todo... ¿Cómo que no puede Eso. estar para atrás los contratos si eran contratos de gente que ni tenía cocina? Bueno, Pero que son de los compañeritos, entiéndelo. entonces son situaciones que hay ahí. De manera que el sistema educativo dominicano debe retomar el curso que tenía. Andrés, por lo que tú estás Anteriormente. diciendo, tiene un alto grado de politización y politiquería el sistema educativo dominicano y eso no le permite echar a andar en el ministerio y en la ADP. Prima lo político, Bueno, fíjate, el sectarismo.
De todos modos, insisto, el encuentro que va a haber hoy es una oportunidad maravillosa. Ah, bueno. Porque, por ejemplo... Muchas veces se han reunido sí, y han firmado pactos educativos sí, es verdad, y estamos en lo mismo. es verdad, pero hay que Es estar el alto grado de politización y pero sectarismo. hay que estar claro, mire, el PLD dio muestra de apertura. Es el presidente Danilo Medina que promueve el pacto. Y el pacto lo firmó Luis. Y el pacto lo firmó Hito. El pacto lo firmaron las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y todo el mundo. Y había todo un plan muy preciso hacia la educación dominicana. Tú tienes ahí lo que fue la alfabetización de adultos. Se redujo al 5.5% los analfabetos en la República Dominicana. Estuvimos a punto de liberar. ¿Qué ha pasado con el programa de alfabetización? ¿Qué ha pasado? No se nota que es una prioridad de este gobierno. La continuidad educativa, que son los que pasaron por el plan, que ya están alfabetizados, pero que hay que darle continuidad para que pueda consolidarse esa alfabetización. No se nota que hay una prioridad en cuanto a esto. La jornada escolar extendida no está en nada. O sea que hay muchas cosas que se pueden discutir en el día de hoy a los fines de avanzar y que ojalá se lleven al Consejo Económico y Social a los fines de que se continúen entendiendo como política de Estado y no política de un periodo de gobierno. Yo he perdido un poco la fe con respecto a la educación dominicana por ahora. Ojalá, uno siempre tiene que mantener la esperanza, pero el alto grado de politización y sectarismo que hay tanto en la ADP como en los políticos, en los ministerios, impiden que podamos alcanzar una meta diferente. Pero ha habido desde los 90 una gran expresión de la sociedad dominicana que ha visto en la educación la prioridad que tiene que ser. Y tú ves que la y UNICEF ese recomienda institucionalización, pero lo primero que hace el ministro cuando llegue es quitar a los técnicos que ganaron concursos. A todos los directores. Una cosa Sí. impresionante y asombrosa, Sí. abiertamente. Él decía que él no podía dirigir con esa... No, pero ven con esos- acá, con esos- con esos entonces directores. de institucionalización de qué estás hablando. Entonces, de O sea, manera que así andan las cosas y tenemos expectativas de que tal vez salga alguna luz. no es por ahora que tendremos transformación educativa, no es por ahora. No, porque realmente el logro de avance en la educación es a largo plazo. Está claro, pero se es comienza paso penoso, a paso. Andrés, es penoso Se ver comienza una paso a paso. ADP que debería asumir la bandera de la transformación educativa. Y lo que hay es un tronco en el camino para la transformación educativa. Pero yo creo que el ADP ha hecho aportes muy importantes. Bien, Y ha estado pero en todas las discusiones. pregúntale a y la los opinión debates. pública nacional qué opina de la Y en ADP. todas las discusiones, ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? El ministerio debe entender que ese es un ala importante del sistema, Sí, con la que tiene que entenderse. pero es verdad, pero Incluso- pero debería tener otra actitud la ADP. Pero vamos a estar claros en lo siguiente. Melanio Paredes fue secretario general del ADP. Y luchó por el horario escolar y no lo alcanzó. Sí, pero se avanzó. Bueno. Es el precursor, digo yo, de la jornada escolar extendida. Esa es una queja que tiene Melanio de que no logró la meta con todo el esfuerzo que Pero hizo. fue el precursor de esa jornada escolar. Bueno. Que luego el gobierno la ha hecho. Pero ¿por qué no lo logró? Por los maestros, Sí, por la pero- ADP. Pero hubo un esfuerzo importante. No. Y yo creo que sí, que es posible el entendimiento. Y hacia ahí es que yo creo que las autoridades tienen que enfocarse. Porque ¿a quién le conviene la paz en las escuelas? ¿A quién le conviene el resultado educativo? A todos. Pero principalmente a los que lleven en este momento. Tenemos problemas estructurales ¿Qué ha serios. pasado con el asunto de los concursos? Bueno, el concurso, Esa es otra. ya hemos visto lo traumático que ha sido. Continúa su curso. Está en proceso, pero sin veeduría. Ahí está el tirijala. ¿Cómo Bien, sin no, veeduría? Bueno. O sea, no hay supervisión. Andrés, ahí está. La comisión de observadores No. Se retiró. se ¿Por retiró. qué se retiró? Hubo algunos que permanecieron, pero se retiró. ¿Y por qué se retiró? Ese es un ejemplo de lo Por que la yo actitud digo. unilateral del ministerio. Andrés, ese es un ejemplo de lo que yo digo. Mientras los del gobierno quieren colocar a los compañeritos y meterlos en las escuelas, la ADP quiere que le pongan los exámenes fáciles para que los maestros que no están preparados pasen el examen y vayan para la escuela. Seguimos en lo No, yo mismo. pienso que el debate va más allá de ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Los docentes se forman con unos programas formativos, tienen unas prácticas docentes, tienen pasantías. Vamos a ver si hay correspondencia entre las pruebas y los programas formativos de lo que ellos egresan. Hay que ver si hay correspondencia en cuanto a esto. Ahora, ¿se ha hecho alguna evaluación de esto? No se ha hecho. Ahora, ¿qué pasa? Tengo la información de que los egresados del programa docente de excelencia, que ya los hay de INTEC y del ISFODOSU, Y que no querían aceptarlo. exactamente, Son las cosas que tú dices. les está yendo bien en el concurso. Y eso es positivo porque indica que ese programa está bien fundamentado. Hay algo que se ha dado a propósito de la educación y a propósito de la falta de asistencia de estudiantes a las escuelas, algo que no se había visto nunca, un choque frontal entre la ADP y el Colegio Médico Dominicano en torno a posiciones, incluso Sí. con declaraciones, yo diría que hasta Sí. desacertadas Pero a veces, directamente. pero entonces uno Que ve si cómo- estaban en teteo, dice Senencaba, esos 10.000 que están infectados, que no fue en las aulas, que fue en teteo. Pero a veces luce como Pero incoherente. no, además dijo que ellos no eran científicos. Entonces Hidalgo le respondió. Y la ADP no los que eran invita a la reunión que coherentes. tiene. Pero a veces luce como incoherente porque las últimas declaraciones van muy frontal en sentido de que el gobierno no ha actuado correctamente con la pandemia. Sí, Entonces, es verdad. porque también, si fuéramos a hablar de teteo, fueron los teteos de diciembre los que dispararon la pandemia. Aquí no hubo restricciones No. y todo eso se expresó. Incluso hay ausentismo de maestros no solamente por el llamado, sino también porque están afectados. Y muchos niños y niñas también afectados con esta pandemia, porque el Omicron se ha extendido prácticamente a todo el mundo, se ha generalizado bastante. De manera que, pero también hay digamos, diferencias como el colegio anda por un lado y las sociedades especializadas Por otro. por otro. Todo eso está en este. Bueno, Y ustedes como Partido de la Liberación Dominicana, tú que eres secretario de Educación del PLD, ¿cómo han visto esta situación? ¿Cuál es la lectura que le dan? ¿Se va a reunir el comité político? ¿Va a fijar una posición el partido? O sea, ¿cómo ve la situación? Mira, nosotros tenemos una mesa técnica donde debatimos los temas educativos. Ahí están los exministros de Educación, estamos nosotros y está la ADP. Y ahí vemos los temas. Digo, la ADP no es la Secretaría de Asuntos Magisteriales del partido. Ahí vemos estos temas. La posición nuestra es que, a donde se ha llegado, que se dialogue y no solamente que se vea la coyuntura, porque en el mes de junio la mesa técnica del partido se acercó al CES. Nos reunimos con Toribio, le entregamos un documento en el que le presentamos nuestro punto de vista sobre y le pedíamos que convocara al CES a los fines de que se retome el pacto educativo. Todavía esto no ha ocurrido. Hubo un esfuerzo, sí, cuando se quería pasar la reforma fiscal, de que se vieran algunas reformas, y ahí hasta un documento se produjo, pero no ha ocurrido nada al respecto. bueno. O sea que en cuanto a una posible discusión, el CES no se vislumbra. En el CES se vislumbra, incluso se vio la posibilidad cuando se hablaba de discutir una serie de temas, entre ellos la reforma fiscal. Pero después que la reforma fiscal se retiró, ese esfuerzo como que se abandonó. Y esperamos que se pueda retomar. Porque la educación es un tema de todos, no es un tema de quien esté al frente del ministerio. Eso nos atañe a todos. La calidad de la educación es nuestro gran desafío para avanzar. Estamos hablando, Andrés, de cuántos estudiantes están siendo afectados actualmente por esta situación. Más de 2 millones, cerca de 3 millones de estudiantes. Cerca de 3 millones de Así estudiantes, es. porque hay como unos 700,000 en colegio, algo así. La matrícula en los colegios privados O bajó después está en de torno al 20%. como un En 20%. torno al 20%.
Sí, pero los colegios privados están mal que bien trabajando. Sí, ahora, pero también hay otra cosa. Entonces, pero ahí viene también la diferencia en que los perjudicados son los más pobres que van a la escuela pública, mientras que la clase media que lo envía a los colegios privados están recibiendo su educación. ¿Quién se perjudica? El niño más pobre. Pero hay otra cosa, y es que lo que ha estado impartiendo durante el primer cuatrimestre de este año lectivo no fueron clases presenciales, fueron semipresenciales. Sí. Los niños van 2 o 3 días a la Pero a hay la otra escuela. cosa. ¿Por qué Entonces, si son clases presenciales, el ministerio dijo que era voluntario? Bueno, es un tema tal vez en el sentido de si Porque algún si es voluntario, yo no voy a mandar. si los padres por la situación de la pandemia entendían que no fueran los niños, porque no fueran. Creo que sería una manera como de cubrirse del tema de la pandemia, que es una realidad que está sobre nosotros. Porque yo digo, o es presencial o no es presencial. Sí, pero Debía ser así, pienso yo. No sí, sé. ahora para los maestros sí ha sido presencial, porque los maestros han tenido que ir todos los días durante el primer cuatrimestre, porque van unos días con una cantidad de niños y otros días con la otra cantidad, por el tema del distanciamiento social. Ah, Y sí. este tipo de situación de complejidades que se viene dando en los últimos 2 años en la educación dominicana, ¿no nos pasará factura cuando en el momento en que nos evalúen a nivel Pero por supuesto, internacional? Geraldine. Bueno, aún los países desarrollados han planteado a sus especialistas que ha habido retroceso en la educación con la afectación de la pandemia. Y la República Dominicana no escapa a eso. Y sobre todo en el lugar que nos encontrábamos. No, es verdad. Tenemos que hacer grandes esfuerzos como país para avanzar en educación. Y por eso nosotros esperamos que de esta reunión de hoy, el ministro y la ADP, pues puedan ver más allá de la coyuntura y ver el tema estructural grave que tenemos en el sistema educativo dominicano, a los fines de que, a la luz del pacto para la reforma, que debiera ser evaluado en este año, que estamos ya a mitad del pacto, pues que se puedan hacer los ajustes del lugar y que podamos enfocarnos hacia la calidad de la educación dominicana, sobre todo para producir aprendizajes que permitan que nuestros alumnos sean competitivos en este mundo tan desafiante que nos encontramos. La inquietud de Geraldino, la ONU lo había dicho, ya hemos terminado el programa, pero esto es importante, que iba a haber una generación perdida por el COVID en materia educativa, pero ese impacto de que le preocupa a Geraldino tendrá niveles diferentes de acuerdo a cómo se maneje en cada país. En cada país, así es. Entonces nosotros aspiramos a eso. Andrés de las Mercedes, secretario de Educación del Partido de la Liberación Dominicana, gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Gracias a ustedes por su acogida y tenemos buenas expectativas, ¿verdad? Que ADP y el Ministerio en el día de hoy le den buenas noticias al país, que nos continúen o que nos enfoquen hacia ese pacto educativo que hemos firmado y que es necesario retomar y ajustar para que avancemos hacia la calidad educativa que el país necesita. Amén. Muchas gracias. Señoras y señores, a ustedes gracias también. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.